Nos encontramos otra vez en este espacio para mejorar la vida a través de la transformación de productos, de servicios y fundamentalmente de las ilusiones, buscando que nos devuelva una mejor imagen de nosotros mismos. Aquí comienza Agregándole Valor a la Vida. Bueno, gracias Fer. Damos comienzo hoy a nuestro programa número 56 de Agregándole Valor a la Vida. Este programa que se retransmite por la 93.5 de San Vicente y por la 106.9 de Sunchales, Radio Nuevo Mundo. En este momento recordamos siempre, y como lo hacemos cada viernes o cada emisión, recordamos que Rafaela y la región siguen esperando por un centro de radioterapia para que los pacientes oncológicos no deban trasladarse a otras ciudades para su tratamiento y otras regiones en este caso, porque con tal que se haga en cualquier lugar de la región sería bienvenido para esto, ¿no? Recordamos también que tenemos un número de WhatsApp, el 3492-590547. Seguimos necesitando que nos agreguen valor a nuestra comunicación, así que estamos recibiendo, no muchos, pero algunas pocas sugerencias que nos ayudan a sentir que estamos con alguien del otro lado, ¿no? Bueno, en este micro especialmente hoy, nos empezamos a preguntar durante la semana, venimos hablando en esta saga del transporte, y nos preguntábamos el transporte, el mínimo transporte, el más chico, el que te llegue a tu casa en una hora incómoda de tu vida, alguna cosa o que te llegue alguna solución. Y empezamos a pensar en el delivery y nos acordábamos, como decíamos en los avances en la semana, que acá, por allá por los años 80, había una empresa que se llamaba Buenas Noches Sociedad, que fue la primera empresa que entendemos, al menos dentro de nuestra investigación periodística, que fue la primera empresa de servicio de delivery con abonados que hubo en la ciudad de Rafaela, en una época donde no había ni celulares ni internet, pero de eso nos vamos a ocupar después, porque buscando, vimos que el delivery es muy importante, es un importante intermediario en todo esto, y ofrece soluciones, y caminando nos encontramos con alguien que está con nosotros en el piso, que se llama Federico Brígiler. Buen día, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Juan, buen día, Tati. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, primero le mandamos un saludito al papi, con quien fuimos a la escuela juntos, al profe Brígiler, y obviamente a la madre, que es amiga personal de la familia nuestra. Pero Federico, antes de empezar a hablar, nos sorprendiste con algo, ¿no? Nos encontramos con que sos un joven rafaelino y aventurero. Contame, ¿de qué se trata eso? Bueno, ya hace un buen tiempo estaba con la idea de hacer un cambio radical en mi vida, de hacer algo que me aporte un valor personal y bueno, opté por viajar en bicicleta. Viajar en bici, te fuiste a Lehmann. Me fui un poco más allá de Lehmann. ¿Qué hiciste? En realidad nunca me fui a Lehmann porque la 34 es muy peligrosa. Mirá qué bien. Así que, en las rutas, saliste a las rutas. Salí a la ruta y bueno, el primer destino fue Porteña. Y después empecé para Dijiste, Mar vuelvo Chiquita. a casa y ya no quisiste más volver. A la semana de haberme ido tuve un accidente que me hizo replantear todo y bueno, por suerte. ¿Por dónde fue eso? Eso fue cerca de Jesús María. Ajá. Tuve un accidente en la ruta, bueno, sobreviví y me recuperé unos días en esa ciudad y pude seguir viajando. Ajá, qué bueno. ¿Y seguiste? ¿Qué hiciste en Y definitiva? después seguí y bueno, estuve 6 meses. 6 meses pedaleando. 6 meses pedaleando, donde hice 5.000 kilómetros y estuve en 9 provincias. Si te agarra Faber, te va a poner de base esta noche para correr, porque con esas piernas, papito. Bueno, Y bueno, estuve en las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, un pedacito de Santiago del Estero, en el límite con Catamarca, entré en el norte de Córdoba y regresé el 9 de agosto. O sea, salí el 24 de febrero de 2017 y el 9 de agosto regresé a Rafaela. ¿Y pasaste al exterior, decías, a Chile? Y luego estuve 2 meses y medio, y fines de octubre volví a Mendoza. En bici desde acá hasta Mendoza de nueva. El tuyo es de porfiado, bien de porfiado. Sí. En ese entonces ya se había entrado junio, donde había temperaturas bajo cero y no pude entrar a Chile, así que bueno, regresé a Mendoza y el 12 de diciembre por el paso internacional de Mendoza, el paso Los Libertadores, entré a Chile.
Qué bueno, qué historia interesante. Fíjate que nosotros llegamos a vos nos encontramos con la bici. ¿Qué haces ahora? ¿A qué te estás dedicando? Usé un poco de las pocas energías que me quedaban después de tantos kilómetros para empezar de a poco con todo lo que es cadetería, mensajería, delivery. Ahí sí ya en cabotaje, en la ciudad. Exactamente, ya con la idea de restablecerme en la ciudad y bueno. O sea, ¿qué me decís que tenés? ¿Una bici mensajería? Bici mensajería, digamos, ese es el nombre con lo que se usa en ciudades más grandes, ¿sí? Ciudades capitales. Aquí se suele usar lo que es la cadetería, básicamente. Ajá. Pero sí, yo investigué un poco el tema y hay toda una filosofía que apunta a la ecología, a la sustentabilidad. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, bueno, usé mis ganas de seguir pedaleando para buscar un sustento económico y, bueno, para agregarle un poco de valor a mi experiencia personal, ¿no? Que es el objetivo. Bien. ¿Y vos en este camino sentís que solucionás problemas, por ejemplo? De a poco, porque, bueno, si bien ya hace un año que yo, antes de irme, estuve trabajando con Marcos Dominino, un comisionista de Felicia, y ahora continúo con él, y entonces yo ya estaba un poco en el rubro, pero bueno, ahora básicamente es agarrar la bicicleta y darle soluciones a la gente. Por ejemplo, en cuestiones de delivery. Hoy justamente hace un rato hablaba con una persona, con una señora, donde entre los dos nos ponemos de acuerdo en darnos soluciones. Sí, qué bueno. En los tiempos que corren. ¿Y tenés alguna anécdota, algo que hayas visto, que alguien se encontró sorprendido con tu llegada, o emulás un poco al viejo cartero? Realmente es como que trato de... No sé si lo decís por mi experiencia, el tema de la aventura. Hablando de la experiencia acá, en la ciudad, llegar a una casa, ¿sentís que das una solución a la gente? Sí, realmente sí, digamos, es mi objetivo básico, más allá de lo económico, que si bien no es tanto, pero a mí me hago foco en dar una solución a la gente. Por ejemplo, hay señoras mayores que me dicen, no tengo ganas de pasar frío para ir a pagar los impuestos. Claro. Entonces ahí aparezco yo dándoles una solución. Bueno, qué tierno lo tuyo. Escuchá, te cuento entonces que ahora vamos a empezar a escuchar una nota que hicimos con el fundador de Buenas Noches Sociedad. Hoy estás hablando de un servicio de bici y mensajería en el 2018. ¿Qué pasaba por los 80? Nos vamos a preguntar con Eduardo Sao, que él vive en Suiza y con quien tuvimos una entrevista que Fer gentilmente nos va a empezar a poner al aire. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Bueno, desde este micro que nos proponemos ver cómo le agregamos valor a la vida, nos pusimos a pensar cuán importante es llegar a la gente con el producto en el momento que lo necesita. Y nos acordamos en el pasado que en la ciudad de Rafaela existía una empresa hace muchos años que se llamaba Buenas Noches Sociedad. Buenas Noches Sociedad, uno de los fundadores, estamos hablando con él en este momento, y es Eduardo Sao. Así que, Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Me gustaría que te presentes, que nos cuentes dónde estás y qué estás haciendo en este momento. Hola Juan Carlos, un placer y un honor que me hayas contactado para hacerme un par de preguntas acerca de aquello que fue una especie de linda locura, ¿no? Hace ya fue el año 84 cuando empezamos con Jorge Blain, así que ya son más de 30 años, 35 casi. Sí, hoy es mi día libre, todavía estoy trabajando, me queda poco para la jubilación. Aquí me tenés para responderte todas las preguntas que quieras hacerme sobre Buenas Noches Sociedad y sobre cosas en general, a tu disposición. Bueno, Eduardo, la verdad que para nosotros fue un gusto recordar aquella historia, cuando en aquella época donde hace muchos años era casi imposible pensar que alguien llegue hasta tu casa y te traiga algo, no existían los celulares, no había remises en la ciudad era mucho más pequeña y mucho más fácil que la de hoy, y a alguien como ustedes, porque sé que tenías un socio, se les ocurrió dar un servicio. ¿Cómo fue aquella historia? ¿Cómo fue aquel comienzo? Que nos cuentes también cuántos abonados tuvieron, o abonados, o socios, ¿cómo lo llamaban? Y además, ¿qué recepción tuvieron en la comunidad? Sí, a ver, en aquella época, digamos, el origen de la empresita tuvo un origen un poco triste, digamos, porque tanto yo como Jorge no estábamos pasando por un buen momento. Yo estaba trabajando en un supermercadito que tenía mi viejo, que se llamaba La Alpina, que estaba en calle Sarmiento, antes de llegar a la terminal.
yo estaba trabajando en la caja y viene Jorge un día y me dice, Gordo, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos encarar algo juntos? Y yo le digo, sí, podemos encarar algo juntos, justamente porque mi primo, que estaba volviendo de Mar del Plata, me había hecho un comentario sobre que él había trabajado como cadete en una empresa de servicios a domicilio que se llamaba Buenas Noches Sociedad, con lo cual el nombre que le pusimos no fue una idea nuestra, sino que nos gustó y le pusimos ese nombre. Contratamos a 2 chicos con motos, estuvimos en la casa de mi abuela, que nos prestó una habitación y el teléfono, y ahí arrancamos con una serie de servicios. Fue una especie de boom en Rafaela porque era una cosa desconocida y imagínate que era algo nuevo. Nosotros cobrábamos un abono mensual, un importe mensual, y le hacíamos todo tipo de servicios, desde llevarle medicamentos hasta comidas, y le fuimos agregando con el tiempo servicios nuevos, y todo fue una especie de furor al principio porque, claro, como te decía, que nadie lo conocía, un sistema semejante. Entonces los socios empezaban a caer y a caer y a caer. Y yo no sé cuántos socios llegamos a tener, creo que no sé si 600 o 700. Y recuerdo también que un chico que ahora ya también es un hombre grande, no como yo, pero Quique Frayonardo, se enteró de lo que estábamos haciendo y se presentó un día diciendo que él estaba en condiciones de hacernos de 10, 15 o 20 abonados por día. Y efectivamente, sobre todo al principio, él salía a hacer abonados y todos los días se caía con cantidad de planillas de abonados nuevos y etcétera, etcétera. Así que todo muy bien, hasta que la cosa empezó a dejar de estar bien. Bueno, de hecho fuimos agregando chicos con motos, en cierto modo la cosa nos sobrepasó también porque no hay infraestructura montada para semejante cantidad de cosas, y entonces hubo fallas, a veces había fallas en los servicios, demoras y protestas, por supuesto, reclamos de los clientes. La cosa, como te decía, funcionó bien durante un tiempo, hasta que hubo un momento en el cual había algunas diferencias con Jorge y entonces decidimos separarnos. ¿Qué implicó la separación? Implicó que la mitad de los socios se quedara conmigo y la otra mitad de los socios se quedara con él. O sea que ya había 2 empresas. Yo me quedé con el nombre, por haber tenido la idea, me quedé con el nombre Buenas Noches Sociedad, y Jorge creo que se puso con otro socio, en otra dirección, en otro teléfono, por supuesto. La empresa de él se llamó Servinoche, que si no me equivoco siguió funcionando durante algunos años después de que Jorge la dejara. Ese es aproximadamente, digamos, el origen de nuestra empresa. Dentro de todas esas idas y venidas que ha tenido el proyecto en la comunidad y en ustedes mismos, ¿qué anécdota viviste que nos puedas contar como movilizadora y que, visto desde hoy, sería una realidad casi cómica o perjudicial o complicada, como podría ser un abuso, algún tipo de problemas sociales que hayas encontrado? ¿Tenés alguna anécdota en ese sentido para contarnos? Justamente tengo una anécdota que, mira, involucra nada más y nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, al Mono Lorenzetti. Resulta que el Mono tenía, creo que fue su primer estudio en calle Sarmiento, ahí enfrente de la Alpina también, ¿no? Y yo había tenido un problema porque un cadete que había contratado tuvo la brillante idea de contactar a todos mis socios y decirles que a partir de una determinada fecha o de ese mismo momento, el teléfono de Buenas Noches Sociedad cambiaba a otro número, que naturalmente era el número de él, con lo cual me estaba robando todos los socios. Entonces los socios me empezaban a llamar por teléfono a preguntarme si eso era verdad, es decir, si cambiaba el número de teléfono. O sea que me tuve que ocupar de ponerme en contacto con cada uno de los socios, de los abonados, para decirles que no era así. Y al mismo tiempo me acerqué al estudio de Ricardo Lorenzetti porque, bueno, nos conocíamos, somos prácticamente de la misma edad, creo que él tiene un año menos que yo, ni siquiera, para decirle, macho, mirá, acá me está pasando esto, a ver qué es lo que se puede hacer, porque hay acá hay un daño, hay un perjuicio hacia una persona, hacia una empresa, a ver qué es lo que se puede hacer. Él lo estudió el caso y me dijo, mira, lamentablemente esto, más que ¿cómo se llama?, deslealtad comercial o competencia desleal, competencia desleal, creo que me había dicho, y me dijo, es muy poco lo que se puede hacer. O sea, no sería más que una anécdota normal, común y corriente, pero justamente lo que la hace
curiosa a la anécdota es que estaba involucrado Ricardo Lorenzetti, nada más y nada menos. Bueno, sabido que es y se ve y visto en la realidad, la empresa no prosperó. ¿Y cuál es para vos lo que fundamentalmente los llevó a claudicar o a cerrar, o a lo mejor se terminó la idea y la concluyeron bien? ¿Qué fue, por un lado, lo que motivó que esta idea quede en el camino? ¿Y qué, visto desde hoy, 30 años después, o 20 y pico, 30 años después, qué es lo que a ustedes les parece que hubiera sido mejor o hubiera sido factible de hacer para continuar con esa idea? Sí, bueno, uno de los motivos por los cuales la empresa no prosperó, te lo mencionaba antes, cuando ocurre la separación entre Jorge y yo, y cada uno se queda con la mitad de los abonados. Otro, vos fijate que cuando te comentaba antes de este cadete que habló con los abonados, este muchacho naturalmente bajó los precios, con lo cual algunos de los abonados se quedaron con él. Ya ahí perdimos más abonados. Luego apareció otra empresita más de estas, con lo cual ya la cosa se empezó a atomizar, ¿me entendés? Y bueno, uno iba por acá, otro iba por el otro lado, la cantidad de socios empezó a disminuir, hubieron también las renuncias lógicas por diferentes motivos, gente que no le interesaba más tener el servicio. Ya había, yo no me acuerdo si Roberto Parra ya también empezaba a mandar también las pizzas y los pedidos con sus propios cadetes, me parece, no sé si fue contemporáneamente a la época que yo tenía la empresa o fue posterior. Claramente la gente empezó a ver que había la posibilidad de ir a ganar algún dinero y empezaron a haber cada vez más empresas. Entonces eso fue que es una ciudad que tenía en aquel momento 50, 60 mil habitantes, no podía sostener más de 2 empresas que se dedicaran a este tipo de trabajo. Y visto la distancia así, ¿cuál hubiese sido la solución? Y la solución para mí era fácil. Si vos arrancás con un capital, cosa que no era nuestro caso, importante como para poder armar una infraestructura y llevar la empresa con un capital que te sostenga y con organización, por supuesto también, esa sería la llave del éxito. No ocurrió, entonces ante la primera dificultad económica no había manera de poder respaldarlo y bueno, ocurrió eso y ya empezó a surgir ahí en esa época la idea de venirme a Europa porque tengo el pasaporte suizo. En realidad soy medio suizo porque mi padre era hijo de 2 suizos de mis abuelos, que eran los 2 suizos, con lo cual soy medio suizo, entonces tengo la ciudadanía suiza desde que prácticamente nací, ¿no? En fin, esa es un poco la historia. Bueno, estamos con Eduardo Sau, que fue aquel inventor de la Buenas Noches Sociedad de la ciudad de Rafaela y que ahora vive en Suiza. Pero mientras tanto, estamos también con Federico Brigiler acá en el piso. ¿Cuántas similitudes y cuántas diferencias con el mundo de hoy, 30 años después? Vemos cómo alguien intenta brindar un servicio y por ahí algunos en la oportunidad te desequilibran, ¿no? Vos, desde el punto de vista del servicio que estás dando, ¿estás contento? ¿Sentís que te gusta lo que estás haciendo? ¿Crees que tiene futuro? Sí, básicamente, estoy arriba de una bicicleta, que es lo que hace más de un año hacía, entonces me siento cómodo. Me gusta hablar con gente, me gusta estar en contacto con la gente. ¿Cómo te contacta la gente, por ejemplo? ¿Tenés un celular? ¿Te llaman? Mira, yo publiqué en Facebook y la verdad que tuve mucha repercusión y a raíz de eso... ¿Por Facebook te por citan? Facebook, exactamente. Sí, ¿y cuál es tu página en Facebook? No, digamos, me usan mi Facebook personal. ¿Y cuál es? Fede Brigiler. Fede Brigiler. Y de luego me contactan por WhatsApp y hoy en día con la tecnología es mucho más accesible. En cualquier momento te llega un mensaje o un audio y entonces uno ya empieza a acomodarse para brindar soluciones. ¿Y vos sentís que la ciudad te acompaña a este tipo de cosas, que te hace cuesta arriba cuando querés innovar en algo de esto? ¿Se te mira con cara rara? ¿Y se miraste loco? Sí, digamos, un poco así, pero después que uno entra en confianza se dan cuenta que es una solución rápida, efectiva, si le querés sumar valor es ecológica. Y hay mucha gente que me dice, digamos, yo prefiero enviar mi comida o enviar mis ensaladas con una bici que con una moto porque le da una mejor imagen a mi microemprendimiento.
Mira, vamos a terminar de escuchar entonces la entrevista con Eduardo, que ya nos metemos un poquito más en la visión de un suizo argentino de la realidad argentina. Así que vamos adelante, Fer. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues bueno, y además hoy estás hecho ya todo un señor suizo, con una familia, con algo. ¿Cómo vivís ahí en Suiza? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo vive un argentino que decidió hace tanto tiempo emigrar a buscar horizontes? ¿Cómo viviste? ¿Cómo lo vivís? ¿Y cómo pensás vivirlo? Yo trabajo desde hace 30 años en la parte central de una cadena, creo es la cadena de supermercados más importante que hay en Suiza, se llama Migros y tiene 700 sucursales aproximadamente, distribuidas por toda Suiza y unos 80.000 empleados, es un gigante. Y yo trabajo en la parte de logística, un trabajo absolutamente normal desde hace todo ese tiempo. Yo, como sabrás, el estudio que yo tuve en Argentina fue el estudio en la escuela secundaria. No hice ninguna carrera terciaria, entonces no podía aspirar a mucho en Suiza, y sobre todo teniendo en cuenta que yo no hablaba el idioma, acá yo estoy en la parte alemana, y empezar a hablar el idioma para decir en cierto modo lo domino, me llevó unos cuantos años. Estoy a punto de jubilarme, tengo 63 años, en enero cumplo 64 y me voy a jubilar. Y bueno, el plan que hay, yo tengo mis 2 hijas aquí, tengo 2 nietos de mi hija mayor, que viven al lado de mi casa. Como siempre, tratar de viajar lo más que podamos. Al estar en el centro de Europa, estás equidistante de muchos lugares, ¿no? De muchos lugares bonitos como para visitar, así que viajamos mucho con mi mujer. Pensamos viajar más cuando yo esté jubilado. A ella le quedan un par de años porque es algunos años menor que yo. Y bueno, ese es el plan, vida de jubilado. Además, quizás vos recuerdes que yo tocaba la batería en una banda de Rafaela, La Síntesis. Luego lo abandoné por circunstancias de la vida, y hace 5 años retomé el gustito por la música. Me compré una batería y desde hace 5 años toco y voy regularmente a tocar en las que se llaman jams, o sea, zapadas sería, ¿no? En 2 jams que hay por aquí por la región, y bueno, es un poquito el hobby, ese es el hobby que tengo, tocar la batería, y me alegro de poder jubilarme porque entonces voy a tener más tiempo todavía para hacer música, y con toda la modestia del caso, por supuesto, porque imagínate que después de 30 y pico de años de no tocar, hace 5 años ya con mis años encima me puse así, que sin pretensiones, sin ambiciones, me junto con tipos que están en la misma onda que yo y nos divertimos haciendo música. De hecho no me planteo ni nos planteamos con mi esposa un regreso definitivo a Argentina. Nosotros hemos echado raíces aquí en Suiza, nos sentimos cómodos, estamos bien. Tenemos nuestras hijas y nuestros nietos aquí en Suiza, ellos tampoco se les ocurre ni por asomo volver a Argentina, así que estamos bien acá. Entonces aquí nos vamos a quedar y vamos a, supongo, terminar nuestras vidas en Suiza. Bueno, Eduardo, la verdad que fue muy gratificante charlar contigo. En realidad vamos viendo a un hombre ya maduro como somos nosotros, al borde de empezar la etapa donde ya somos muchachos mayores, con una experiencia local y regional y fundamentalmente internacional por vivir donde vivís. ¿Qué es lo que ves desde ahí? ¿Cómo sentís que está nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestra sociedad? ¿Y qué crees que se puede hacer desde el individuo medio, ya no del Estado porque esperamos poco, y ya no de los gobernantes porque sabemos cómo se mueven, sino desde el individuo medio, el joven ese que está hoy dando vuelta por la calle y que no sabe muy bien a qué hacer? ¿Qué le sugerirías que haga? ¿Qué esperás que el argentino haga para cambiar un poco nuestra propia historia? Difícil pregunta la tuya. Mirá, yo estoy bastante informado de lo que pasa en Argentina porque miro programas de televisión, de los que me gustan y los que no me gustan también. Me refiero, yo tengo una idea política clara, que no voy a mencionar ahora porque no tiene sentido, y entonces hay cosas que me alegran, que veo, y otras que me irritan. Pero lo que yo veo sobre todo, no lo voy a descubrir yo, lo ves permanentemente, esa famosa grieta que hay, que existe, verdaderamente existe, visto desde aquí, yo también lo noto. Las redes sociales a veces no ayudan mucho, la gente se pelea a cantidad. Cuando te decía que no quiero ahora decir cuál es mi opinión política, no tiene sentido porque me ha
ocurrido en las redes sociales de que mis opiniones han sido invalidadas o refutadas porque no vivo en Argentina, diciendo, mira, cállate la boca, no opines de un país en el que no vivís, y si no, venite a vivir acá si lo podés vivir en carne propia. Mucha de esa gente también se permite desde Argentina opinar sobre Siria, Irak o Venezuela, y tampoco viven ahí, sin embargo lo opinan. Es decir, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Así que bueno, la solución no lo sé, yo creo que la solución justamente parte del Estado. La sociedad, si no tiene un apoyo del Estado, no creo que pueda modificar mucho. Claro que tiene que haber una diferencia de actitud, pero yo te decía, la pregunta que me haces es un poco difícil. Yo no soy un especialista, soy apenas un ciudadano común, y evaluar cuál puede ser la solución. Pero yo creo que básicamente la solución tiene que partir del gobierno, proporcionarle al ciudadano los elementos como para que pueda tener una vida digna. De lo contrario, por sí solo, cada ciudadano no sé si es que puede hacer tanto. Me da pena también a veces ver cómo amigos, familias se enemistan, se separan, se pelean por cuestiones políticas, y ahora sobre todo también por el tema del aborto. Veo cómo hay tantas diferencias, hay violencia, incluso agresiones, y todo por cuestiones religiosas a veces, o éticas, o no lo sé. Me da mucha pena ver todo eso, porque en realidad, no sé, vos te acordás, en una mesa de café nos juntábamos, charlábamos, nos decíamos cosas entre amigos, cada uno tenía su opinión, a veces hasta en voz alta discutíamos, pero después de eso ya nos olvidábamos. El problema de las redes sociales, que yo le atribuyo una gran parte de la culpa, es que lo que vos escribiste, escrito quedó, pero vos no lo sostuviste con gestos, porque solamente está escrito y no hay gestos que apoyen lo que vos estás diciendo, y no hay la posibilidad de replicar en el momento para que todo quede en nada y que no haya más problemas. Pero las redes sociales tienen gran parte de culpa de lo que está pasando, para mí, en Argentina con el tema de la grieta. Bueno, y así fue, otra historia. Te agradecemos mucho, así fue otra historia donde recordar a Buenas Noches Sociedad con Eduardo Sau nos lleva a sentir que la Argentina de hace unos años era divertida, que la ciudad de hace unos años proponía cosas que la ciudad no acompañaba, y hoy la sociedad está un poco, en algunas cosas bastante mejor, y en algunas otras un poquito peor, y depende de nosotros, Eduardo, y a todos les digo muchas gracias por esta charla. Depende de nosotros agregarle un poco más de valor a la vida. Así que chao, Eduardo, y muchas gracias. Yo te agradezco a vos la posibilidad que me diste de recordar una etapa de mi vida que tuvo sus alegrías y sus tristezas, pero que fue una etapa de mi vida. Fue una etapa de mi vida que siempre recordaré. Y bueno, decirte que sí, pienso volver a Argentina a pasear, y quizás el próximo año, una vez que esté jubilado y tenga más tiempo, me dé una vuelta por Argentina. Y una especie de sueño más que proyecto con Tito Gallardo, de juntarnos para recordar las viejas canciones de la síntesis, tocar. Mario Bustos también se suma a la idea, y anda a saber si no la podemos plasmar, aunque sea tocar en un garage, para recordar aquellas viejas épocas de bohemia, de locura, en fin. Nuevamente muchas gracias, y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande, viejo. Chao, querido. Bueno, Federico Brígeler también está con nosotros. Acabamos de escuchar una hermosa nota y una visión de un argentino que vive en Suiza hace 30 años, que también casi a tu edad, Federico, fue tildado un poco de loco, de aventurero, como seguramente lo sentís vos. Ahora, nos preguntábamos desde acá y decíamos, ¿cómo un hombre como vos, ya bien vivido, recorre el país y decide volver a Rafaela? Volviste a Rafaela y a brindar un servicio. ¿Cuál fue lo que te trajo a esto? Sí, bueno, yo tuve 2 regresos, por decirlo de algún modo. El 9 de agosto, yo del año pasado regresé a Rafaela, pero bueno, mi mente estaba seteada para seguir viajando, digamos. Fue un descanso, reencontrarme con familiares y amigos, pero mi cabeza... Recargar las pilas. Recargar las pilas, las energías. Había bajado 10 kilos, tenía que reponer energía, literal. Y bueno, pero mi cabeza ya estaba reseteada para seguir, digamos. Yo iba a seguir. Incluso me equipé mejor para continuar, lo hice, y bueno, fines de octubre continué. Y bueno, después tuve un segundo regreso. A mí me pasó que tuve un desgaste psicológico, digamos, tuve mucha carga visual, porque uno cuando está viajando continuamente, son todos los días nuevas historias, nuevas vivencias, nuevos paisajes, y tenés un estrés, digamos, que acumulado. ¿Y el desarraigo también pesa a veces o no?
No, la verdad que, como le digo a todo el mundo, yo creo que me he sentido más solo viviendo en Rafaela que estando en modo viaje, porque continuamente conoces gente, historias, personas donde compartís, y cuando uno viaja solo, uno elige estar solo cuando quiere estar solo, si no estás siempre con gente. Pero cuando estás débil, buscas retraerte a los orígenes, ¿verdad? Sí, ¿no? hoy en día con la tecnología de las redes sociales es mucho más accesible. Digamos, fueron pocas las veces que no me pude comunicar con mi familia donde no tenía señal. Ajá. En Chile tenía señal continuamente, hay infraestructura que es superior a la de Argentina, incluso mi teléfono andaba mucho mejor allá que acá. Escuchame, como para ir terminando, nosotros queremos en esta etapa, en este momento de reflexión que le planteamos a la gente, es cómo hacemos para hacernos cargo de nuestras propias cosas, de nuestra vida, de cómo hacemos para transformar este país que Sau nos decía el Estado, pero acá el Estado ya nos ha decepcionado tanto que ya no esperamos casi nada. Vos como hombre de la calle, que se puede decir, ¿cómo crees que podemos arreglar esto? ¿Y qué le dirías a uno de estos pibes que hoy no sabe qué hacer, que ya no estudia, que ya ni trabaja, ¿cómo crees que se arregle y qué le diríamos a un pibe de estos, no? Sí, bueno, me quedé con lo que comentaba este rafaelino que está en Suiza, el hecho de las redes sociales, que por ahí tienen la culpa. Yo creo que las redes sociales es una herramienta. Las personas son las que le dan un buen uso o un mal uso. Claro. La tecnología está disponible. Claro, de hecho, para vos la conexión con el mundo laboral es el Facebook. O sea, exacto, digamos, a mí me brindan una buena solución. Pero después, más allá de eso, yo creo que individualmente es donde tenemos que aportar el granito de arena. Yo lo veo en la calle. Cuando uno está arriba de la bicicleta tenés peatones, tenés camiones, autos y generalmente hay bastante caos en el tránsito en Rafaela. Sí, claro. Entonces ahí es donde individualmente tenemos que aportar y dejar pasar a la gente que está cruzando en la esquina. Ajá. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en Chile, ya hace muchos años, que el auto frena en la esquina. Claro. Pasa el peatón. Claro. Y si pasa el auto y hay los demás autos te van a tocar bocina, digamos, lo van a tomar como un mal gesto que no dejes pasar al peatón. Así que bueno, en Rafaela y en Argentina yo creo que es el individuo el que tiene que aportar más allá del Estado, digamos, nosotros tenemos que mejorar como sociedad, como cultura, y después eso se va a ir acomodando, digamos, pero yo creo que el individuo es el que tiene que aportar individual, o sea, la persona es la que tiene que dar el ejemplo, con pequeños actos, así se gestan las culturas. Qué bueno lo que nos contás, en este sentido nos vamos quedando con esta frase final, ¿no? Tendremos que alguna vez en la Argentina erradicar aquello que nos dijo el tango, el que no llora no mama, o aquello que decía el viejo Vizcacha en el Martín Fierro, vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. Nosotros tendremos que hacernos cargo de que en la Argentina moderna, por lo menos en nuestra cultura, tenemos que empezar a ofrecer más que a pedir. Y esto que estás diciendo vos permanentemente dijiste, demos de nosotros para recibir del otro. Y simplemente me voy con una anécdota que te deparará seguramente, Federico, muchos años de salud, porque creo que muchos saben, pero siempre vale la pena recordar que lo aeróbico y lo bueno para la salud de lo aeróbico se descubrió en la Inglaterra de principio del siglo, cuando se veía que en el correo los carteros asistían al velorio de los administrativos. Claro. Y entonces dijeron, ¿qué pasa? Que los carteros sobreviven, seguro, andan mucho en bici y andan mucho caminando. Eso te va a deparar una gran vida, por lo que veo. Sí, no, realmente también pasa por una cuestión de salud. Digamos, yo estoy haciendo ejercicio y sin darme cuenta, literalmente, y a su vez estoy dando soluciones a la gente, entonces tiene mucho valor agregado a lo que yo hago para mí personalmente y para las demás personas, ¿no? Y bueno, ojalá se sumen muchísimos más cadetes en bicicleta. Lo cerró mejor que yo. Gracias, Fer, gracias, Jonathan Faber, mucho éxito para tu desafío deportivo del fin de semana. Gracias, Raquel Heid, gracias a todos y bueno, será hasta la semana que viene agregándole un poquito más de valor a la vida. Gracias, Fer, chau. Ya pasó, ya lo vivimos. Esto fue Agregándole Valor a la Vida.
el espacio que logra que al menos una persona más cada semana encuentre un camino para transformar en algo mejor un producto, un servicio o un sueño, y que nos lleve definitivamente a un mundo mejor. ¡Chao! Hasta el próximo encuentro.